Pues para agradecer a Nico por esta invitación y a Roberto, director de la escuela, por la organización también, junto a Iván, de esta semana de los 39 años, que me parece una cantidad importante, digamos, y que vale la pena estar presente con algunas ideas. Y también a Hugo, que está súper ocupado en este momento, y por igual estuvo dispuesto a sacrificar parte de su tiempo para acompañarme esta tarde. El trabajo que yo voy a presentar son los resultados parciales de una investigación de un proyecto Fondesit, que su nombre es justamente Los paisajes del agua en la cuenca del río Aque. Que digo Aque porque los patagones, cuando uno dice Baker, se enojan. Entonces yo ya me acostumbré a decir Baker. A ellos no les gusta dar a las palabras una connotación de un idioma extranjero. La imagen que se ve ahí es el río Baker, justamente, que es el río, uno de los ríos principales no solo de la Patagonia, sino que de Chile, y que en este momento es tema de un gran debate, digamos, por los proyectos que hay ahí de Central y Minería. Mi exposición va a tener dos partes. Una primera, que es más bien, podríamos decir, de carácter teórico, donde yo voy a tratar de explicar a ustedes cómo estoy viendo el concepto de paisaje, y luego la segunda parte, donde se explica cómo determinados lugares de la Patagonia han llegado a constituir lugares, espacios de arraigo, justamente porque hay ciertas cualidades del territorio que hace que estos lugares sean hospitalarios, podríamos decir de algún modo, para las personas. Pero lo primero es plantear qué es el paisaje. Muchas veces se habla de paisaje, una palabra que se usa en el lenguaje cotidiano, todos la conocemos, pero también es una palabra que tiene ciertas connotaciones específicas en disciplinas. Incluso ahora hay disciplinas como ecología de paisaje, planificación de paisaje, que van directamente a este tema. Pero de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a nuestra perspectiva, digamos, de investigación, el paisaje lo consideramos que sea el espacio natural. No cualquier espacio natural es un paisaje. Una selva, si no hay un hombre que esté interpretando ese lugar, que esté vivenciando, que tenga alguna experiencia espacial con ello, no es un paisaje, es una selva. Por eso se dice no es el espacio natural. Tampoco es el espacio geográfico, puramente, digamos. Ni tampoco el espacio verde de las ciudades. ¿Puedes poner? Porque el paisaje es una construcción cultural, es un concepto, y que vincula tanto a lo anterior, digamos, al espacio natural, al espacio geográfico, al espacio verde, pero con el hombre. Entonces nunca un espacio, el paisaje prescinde de la presencia del hombre. Y puede ser un espacio geográfico o natural, según las coordenadas de las cuales estamos mirando, pero que tiene que tener la presencia del hombre, ya sea el hombre que contempla, lo que se denomina también los paisajes de la contemplación, que son paisajes temporales, que viven mientras está el contemplador, pero una vez que el hombre deja observar, vuelven a su estado natural, y los paisajes que han sido intervenidos por el hombre, que Marchand Fils denomina los paisajes de la acción, y que esos son eternamente paisajes, digamos, o mientras la huella del hombre esté ahí. La siguiente. Y la siguiente también. Originalmente el paisaje era un término que se usó en la pintura, nació en Flandes, así que tuvo un origen estético asociado a la belleza de un lugar, a la representación también de espacios que por alguna razón emocionaban. Pero desde el siglo XIX los geógrafos adoptan el término paisaje para definir situaciones bien específicas y para definir también algunos determinados territorios que tienen rasgos particulares que permiten identificar fronteras espaciales y reconocer que ese espacio es distinto de otro, y se habla entonces de paisaje. Y es la imagen del río Exploradores, que está en la Patagonia. Todas las imágenes son de la Patagonia, de la zona además de la costa del río Aque. Este es el valle del río Ibañez. Por lo tanto, la existencia de paisaje supone dos condiciones. Uno observa, primero, que hay un espacio con fisonomía propia y límites definibles, y luego que hay un observador que contempla ese paisaje, y que aparecen otras cosas, porque el observador va a apreciar al paisaje de distinta manera de acuerdo a sus propios parámetros culturales. Para un beduino, por ejemplo, el paisaje del desierto significa otras cosas que para nosotros. Para los esquimales, el paisaje de la nieve significan cosas también diferentes que para nosotros.
Bueno, escuché a un antropólogo hace un tiempo decir que un beduino tiene solo una palabra para hablar de la nieve, pero los esquimales tienen más de 400, porque su mundo es de nieve. Entonces hay una palabra para denominar a la nieve congelada, a la nieve a punto de pisarse, a la nieve densa, a la nieve espesa, neblina de nieve, etc. Entonces la emoción que puede causar la contemplación de un paisaje va a depender de los parámetros culturales del observador. En síntesis, el paisaje es a la vez una realidad geográfica y al mismo tiempo una realidad cultural. Incluso según la forma como el hombre interviene, ahora se catalogan los paisajes y se habla de paisaje agrícola, urbano, industrial. Ahí hay una muestra de un paisaje agrícola en la cuenca del río Báquer, en la parte argentina, en realidad, a la orilla del lago General Carrera, que es la sierra de Santa Elena. El siguiente, por favor. Y también de acuerdo a lo que plantea Javier Maderuelo, él es un arquitecto que trabaja en la Universidad de Alcalá de Henares, que se ha dedicado a los temas de paisaje. Bueno, Maderuelo dice que cuando se habla de que el paisaje es una construcción humana o una construcción cultural, esto hay que entenderlo de dos maneras. En primer lugar, como la interpretación que una persona puede hacer de una realidad física, un constructo mental. Pero también es una construcción cultural en el sentido de acción humana que transforma una realidad física. Ahí tenemos a los dos. Está ese muelle, ¿no es cierto?, sobre el río Báquer, que muestra una intervención humana, una forma de apropiación, un fragmento de esos ríos, pero también está el espectador, que está elaborando algún tipo de sentimiento en relación a ese contexto. El siguiente, por favor. Bueno, para la geografía, el paisaje también es una forma de explicación del mundo, una forma de acercarse al mundo. ¿Puedes poner? Aquí tenemos una imagen que es uno de los lugares más conocidos de la cuenca del Báquer, que es el bosque muerto, en el valle del río Baña, en miradores, los que van a sacar fotos. Entonces uno puede mirar ese paisaje que tiene un dramatismo enorme, digamos, porque hay una cantidad impresionante de árboles secos que no tienen follaje, sumergidos en el agua, otros a medio sumergidos, y es un paisaje que muestra un drama. Entonces para el espectador común y corriente ese paisaje tiene esa belleza, ¿no?, la belleza del drama, ¿no es cierto? Pero para un geógrafo puede leer otros mensajes que entrega este paisaje y darse cuenta por el color del agua que arrastra sedimento y llegar a saber, si está un poco informado, que esta fue una consecuencia de la erupción del volcán Paxo, por ejemplo. En un poco tiempo más, en Chaitén van a aparecer consecuencias de la erupción y que nosotros van a aparecer nuevos paisajes. ¿Puedes poner en el sitio? Otra cosa que es interesante, sí, que el hombre cuando se sitúa ante el paisaje, de algún modo interpela la naturaleza y de algún modo también se apropia la naturaleza transformándola en una construcción cultural. En la naturaleza hay un detalle importante, que para que pueda ser un paisaje de contemplación tiene que dejar de ser vista como una amenaza, como algo agresivo, como algo terrorífico, porque la contemplación requiere un cierto estado también, el estado contemplativo, digamos, no se está mucho en estado de alerta, protegiéndose ante lo que sea. ¿Puedes poner, señor? Bueno, Marchand Fils también, que está dedicado a los temas de paisaje, él dice que esto es bien importante porque señala el paso desde el locus terribilis, o sea, desde la idea del lugar como algo terrible y amenazante, al locus amoens, o sea, lugar ameno, acogedor, hospitalario. Por favor. Y aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Uno mira estas imágenes, los ventisqueros en la zona, cuando uno va en un camino, de repente aparece el ventisquero exploradores. Es una experiencia que yo he vivido la primera vez que uno ve el ventisquero en un camino. No está en el camino, pero uno en una vuelta, en un retorno, lo ve y aparece, y se baja y grita, y saca fotos, y se emociona, y al mismo tiempo siente como, igual algo como de miedo, no de terror, pero de miedo, y ve lo imponente que puede llegar a ser la naturaleza. Pero cuando ya se conoce lo que son estos elementos, uno puede incluso valorizar estéticamente una imagen como esa. Deja de ser un ventisquero con toda la potencia de la nieve, deja de ser algo terrorífico y se puede transformar en algo puramente estético. En síntesis, y es importante, el paisaje es una experiencia de la emoción, pero también es una experiencia visual y de la contemplación porque lleva consigo la reflexión. Al mismo tiempo muestra el trabajo humano sobre el territorio y la transformación también de ese territorio por acción del hombre. Aquí tenemos una vista en la ribera del lago General Carrera, que es un lago imponente en sus dimensiones, con unas riberas también bastante abruptas, hay zonas de acantilado increíbles, pero también hay
pequeños espacios que el hombre ha descubierto y en su afán de colonizar, de dominar y de habitar esta belleza, digamos, ha ido ocupando los pequeños espacios que el lago deja. Aquí tenemos el ejemplo de Pachinal, que es un asentamiento muy, muy pequeñito. Pero aún así, desde esa pequeñez, digamos, aparece y se impone como acción humana artificial sobre la naturalidad. ¿Puedes, por favor? Bueno, Hugo habló un poco sobre la relación territorio, territorialidad, y un poco también yo quería referirme al tema de la diferencia que puede haber entre territorio y paisaje, porque territorio, por lo menos para nosotros, los arquitectos, tiene una expresión geográfica, ¿no es cierto? Un territorio puede ser un desierto, una cuenca, una selva. También tiene una expresión política, como es el territorio nacional, el territorio de una región, y también social. Hay un territorio de las comunidades indígenas, o qué sé yo, el urbano también es un territorio social. Pero el paisaje siempre va a ser portador además de significado simbólico y afectivo. Esa es como una especie de precisión de lo que sería paisaje en comparación al territorio. La siguiente. También otra cosa que es interesante, que en el territorio siempre se despliegan procesos naturales y culturales, mientras no esté el hombre tampoco no existe mucho la noción de territorio. Siempre como el espacio natural, que se hace territorio con la actividad humana, aunque los animales también tienen la noción de territorio, pero como tú dices, es innata, no adquirida. Por lo tanto, aquí hay otro tema que es interesante, que el hombre siempre está creando paisajes, creando y transformando paisajes. Aquí tenemos una vista de un cementerio que está en Puerto Tranquilo, que está construido casi como una réplica del pueblo, digamos, del pueblo real. Tiene las casitas, cada familia tiene su casita, pero incluso hay una de las casas que tiene la forma de la iglesia, que está puesta al medio. Entonces uno saca esa foto y la muestra, y ¿qué es esto? Y muchas personas creen que es un pueblito, porque claro, ahí tiene la trampilla y que no está la escala. El Hugo después se dio cuenta, dice, pero tiene una cruz ahí, uno encuentra que... Claro, pero aparece esa cosa que habla, este paisaje habla mucho, es muy expresivo, incluso de la historia, ¿cierto? Porque habla de los colonos huilliches que llegaron ahí y hacen su cementerio, igual que los que hay en Chiloé. La siguiente, por favor. Y si quieres, ponla aquí. Bueno, una cosa importante del paisaje es que el paisaje siempre está cambiando, el paisaje no es inmutable, todo lo contrario. Naturalmente cambia con las estaciones del año, o a veces estalla un volcán y cambia también el paisaje, pero también cambia el hombre. El hombre actúa sobre el paisaje, lo va cambiando, pero el hombre mismo cambia sus hábitos, su percepción, su emoción. La percepción que había del desierto en el siglo XVIII no es la misma que hay ahora. Lo que los españoles pensaban del desierto cuando llegaron a Chile era tremendo, digamos. Ellos no querían cruzar el desierto, era arriesgarse no solo a perderse, sino que incluso a morir. Pero ahora ya nadie se asusta del desierto y se puede entonces mirar como algo bello y con valor estético, ¿ya? La otra cosa, si quieres, ponla siguiente. La otra cosa, ahí tenemos la plaza de Coyhaique, como está este otoño, que ha tenido unos colores bien raros, digamos, comparado con otros años, porque ha sido un verano de mucho calor, hay ciertas influencias climáticas, cambios climáticos que están ocurriendo en el planeta, que generan desastres, pero también instantes de particular belleza. La otra cosa interesante es la relación entre país y paisaje, que tiene que hablar un poco con la identidad. O sea, país y paisaje son palabras parecidas, que significan más o menos lo mismo. Las dos tienen que ver con el arraigo a un lugar. Siguiente. En el trabajo yo me voy a referir a los transformadores del paisaje y a las relaciones que se han ido estableciendo en cada uno de estos pueblitos. Voy a mostrar un pequeño ejemplo nomás de cada uno de estos 4 pueblos del lago y cómo, a pesar de que están en la misma cuenca lacustre, fueron fundados en la misma época, tienen una historia común, cada uno logró desarrollar una propia forma de estar. Cada uno de los habitantes de estos pueblos fue un transformador de paisaje. Entonces eso es interesante también. Aquí hay una lista del muelle abandonado en Pachinal que también habla de historia. Nos dice que antes el importante muelle está abandonado. ¿Por qué se abandona el muelle? Que era en un lugar, en un lago, que es una vía de comunicación. Es como abandonar los puertos en el Mediterráneo, si la siguiente, por favor. Y bueno, si quieres pasar. Como me voy a referir a los paisajes de la acción en esta presentación, más que a lo de la contemplación, o sea, a las cosas que se hacen. También es interesante rescatar, ¿no es cierto?, como dice Marchand Fils, que el hombre, para él, digamos, más que un intérprete del paisaje, es un constructor del paisaje. Y él define, se puede hacer de forma artística, técnica.
Aquí tenemos el camino que une desde Chile Chico a Mallín Grande, que es el famoso paso de las llaves, que va con un acantilado impresionante, 300 metros de altura y una pendiente bastante fuerte, que es muy emotivo también hacer ese camino, porque uno se va enfrentando, siempre está ahí un riesgo, digamos, este camino, el riesgo incluso al accidente, pero va la emoción de ver cómo el hombre logró tallar esa senda, digamos, por esta montaña que es puro granito. ¿Ya? Bueno, la geografía también va proporcionando, dándole cualidades también a los paisajes y reconociendo, ¿no es cierto?, que el paisaje está imbrincado, digamos, con todo lo que tiene que ver con los valores, con los significados. Yo traje esta foto, porque esto también es importante, digamos, cuando uno va a la Patagonia y de repente se siente que está en medio de nada, porque está rodeado de pura naturaleza y esa senda de repente aparece algo, un poste de la luz y es como, vamos llegando a una ciudad, porque ya viene la luz, la energía. Son cosas bien primitivas, incluso ese poste de la luz no tiene ninguna alta tecnología, no tiene nada, pero son señales de que el hombre está presente y de algún modo ha dejado su signo de paisaje y ha transformado esto en un paisaje de la acción. Siguiente, ¿puedes pasar? Bueno, la otra relación que es importante es esa, que el paisaje no existe sin el hombre, pero tampoco el hombre sin el paisaje. El hombre no está en el vacío, está en un lugar y siempre establece ciertos vínculos, incluso afectivos en algún momento con el lugar. Lo otro interesante es que se dice ahora también que ya no hay paisajes vírgenes en el planeta, porque el hombre ya ha marcado todo el planeta, se ha ubicado en todas partes, pero hay otros que avanzan más, dice que con solo los cambios climáticos y el efecto invernadero, el hombre ya tocó todos los paisajes, de algún modo ya los tocó todos los paisajes del planeta. Esa es una cosa que es interesante porque uno de los valores de la cultura es justamente la relación del hombre con el entorno, y muchas veces la cultura se expresa básicamente en eso. Aquí tenemos el río Jaimimeni, que es el límite entre Chile y Argentina, y se ve ahí cómo el río va depositando en este paisaje que es bastante árido en esta zona, va depositando sus sedimentos, y bueno, y todos los sistemas subterráneos que van acompañando este río generan ese oasis, ahora me duele yo de la palabra, generan ese oasis, que un oasis que tiene un origen de la naturaleza, digamos, porque el hombre lo ha ido haciendo aparecer aún más, digamos, lo ha subrayado por esas plantaciones que tiene ahí, y ese tajo impresionante que es el camino, que une a los antiguos de la Argentina con Chile Chico, a través de las fronteras. Bueno, ahí hay unas palabras de distintos idiomas, lancha, paese, paisaje, país, paisaje, que tiene que ver con esto que yo les mencionaba antes, esta cercanía fonética es una cercanía también de significado. Lo siguiente. Ambas tienen que ver con la idea de pertenencia o el sentido de pertenencia y de arraigo a un lugar. Y por lo tanto, si hay arraigo, si hay pertenencia, ya existe una relación, ¿cierto?, cultural, pero también afectiva. Yo quiero rescatar eso de lo afectivo. La cultura no es algo que está distante de los sentimientos humanos. Aquí tenemos a Puerto Ibáñez, que está aprovechándose también del valle, de la delta, digamos, magnífico, delta del río Ibáñez, un río impresionante también, y ocupando todas estas tierras con la agricultura y señalando límites, propiedades, con estas líneas rectas, esta geometría tan humana y tan potente a pesar de su pequeña dimensión, porque cambia inmediatamente toda la estructura casi, entre paréntesis, caos aparente de la naturaleza que hay en ese lugar. La siguiente, por favor. Bueno, si quieres, siempre se dice que en las ciudades donde se manifiesta la máxima expresión del arraigo, y son, bueno, las personas que estudian el arraigo, los sociólogos de las ciudades, son el lugar por excelencia, digamos, del arraigo. Pero también ya se sabe que los nómades también van estableciendo arraigo, son los que no creamos que están en las ciudades. Y lo hacen de otra manera, digamos, porque ellos van siempre llevando consigo sus señales culturales, sus referencias, que van depositando en los lugares por donde van pasando, digamos. A veces marcan pozos, en fin, hay distintos modos de ser. Y aquí tenemos una muestra potente que también esto es parte de los paisajes de la Patagonia, no muy conocidos, que son unas manos tehuelches de 6.000 años de antigüedad, hechas por este pueblo, conocido también como los Patagones, los gigantes de la Patagonia, o abeños, y que fueron dejando estas rastros culturales que todavía persisten después de tanto tiempo. La siguiente.
Bueno, vamos a hablar de estos lugares, que yo les voy a cortar 4 ejemplos, pero hay que plantearse una cosa. Aquí estamos hablando de ciudades pequeñitas, son ciudades que tienen 6 manzanas, algunas, Mallín tienen 4 manzanas, en realidad las otras son las cositas, ¿no? Bueno, Chile Chico es un poco más grande, pero un poquito más grande, ¿no? Son pequeñas entidades, pequeños lugares de arraigo en estos paisajes con estas impresionantes formaciones naturales, porque la Patagonia tiene unas vastedades que son singulares incluso a nivel planetario. No, aquí no estamos hablando de cosas comparables a nivel chileno, no, a nivel mundial. Son enormes. Los campos de hielo, para que ustedes sepan, yo tuve que informarme, porque un profesor trabajando en un proyecto de un niño dice, pero yo quiero saber a nivel mundial cuán importante son los hielos en la Patagonia. Entonces tuvimos que hacer como un ranking. Y después de Alaska, en la Patagonia, el campo de hielo norte y sur, la segunda formación de hielo en el mundo. Entonces es algo importante, digamos. Aquí estamos hablando de lagos que están también dentro de los top 10 del mundo, en la extensión, en profundidad, ríos que también tienen caudales enormes. O sea que estamos hablando de una naturaleza de otras proporciones, inmensa, no tiene nada que ver con el calor. También de un relieve absolutamente complejo, un relieve que nace porque la cordillera de los Andes se hunde en el mar y el océano penetra y inunda todo. Entonces es una cosa extraordinaria que ocurre ahí. Y además un paisaje que está totalmente en formación, los procesos glaciares están en formación. No es raro que haya la erupción del Axo, una hora de norte, es un paisaje bueno, todavía no se sabe cómo va a quedar al final. De todos modos, una característica de la Patagonia es lo inhóspito, que es lo desolado justamente por las formaciones del agua. Aquí el agua, en el Patagonia uno encuentra todos los posibles paisajes de agua, ríos, lagos, cascadas, pero también los aguas sólidas, en montañas que son de nivel permanente, los glaciares, ventisqueros, aguas verdes, rojas, y no es ninguna exageración, porque hay ciertos óxidos que van pidiendo el agua, azul, calizo. En fin, todas las formas de agua posibles están aquí, pero las que predominan son aguas inhóspitas para el hombre, porque son estas enormes extensiones de hielo. Por eso es que hasta el siglo XIX era uno de los territorios más desconocidos de América, no se había explorado, los españoles nunca entraron aquí, y también era uno de los más deshabitados, en forma permanente, digamos. Ya sabemos que los tehuelches y otros que circulaban puertos cercanos. Siguiente, por favor. La Patagonia se coloniza recién en el siglo XIX, incluso después que la Antártica, y mucho después, por cierto, que Magallanes. De hecho, también, sobre todo la cuenca del Baque, es uno de los últimos lugares que el hombre colonizó de forma planificada. Aquí hay una vista que también es importante, digamos, que el río Nef, que tiene ese color líquido que va arrastrando muchos sedimentos de glaciar, que nace en este ventisquero y que después es uno de los afluentes importantes del Baque y que también es un sector que iba a ser intervenido por las represas. Pero es tanta la belleza que tiene este lugar que al final el proyecto se desplazó, digamos, y ya por lo menos la confluencia del Baque, del Nef no afecta y no afectaría, por lo menos hasta ahora, ese río. La siguiente. Bueno, un poco insistir en lo que ya se había dicho, que allí las fiordos son todas series realmente singulares, son únicos a nivel mundial, y también están en esta zona elementos de grandes magnitudes, los grandes campos de hielo, los mayores ríos, los mayores lagos. Siguiente. Bueno, el arraigo de la Patagonia es complejo, es una de las formas, una de las circunstancias más difíciles que puede tener el hombre para habitar en forma permanente un lugar. Y lo más complejo justamente está rodeado al hielo. La siguiente. Otra condición es que el paisaje es altamente fragmentado, digamos, por esta misma situación que la cordillera se hunde, hay enormes cerros con fiordos, canales entre ellos, o lagos, hay muchas zonas impenetrables, incluso por bosques, hasta valles son impenetrables, bosques tan densos que no se puede entrar. Eso significa que siempre ha habido problemas de integración, de conectividad, todavía existen. El problema de Chaitén es porque no hallaban cómo sacar a la gente por tierra, cuesta hacer un camino. Durante mucho tiempo el lago General Carrera permaneció desvinculado, ¿puedes poner así? Y bien rápido, dos tipos de paisajes, uno son estos, enormes extensiones que no se sabe dónde terminan, porque el horizonte que tienen como eso, digamos, que uno sabe si está cerca, está lejos, pero llega a un lugar y aparece otra extensión y así sucesivamente. Ese es un tipo de lo deshabitado. Y la segunda, son laberintos.
laberintos de fiordos, de canales, que tampoco uno nunca sabe cuándo llega al final, o cosas, cercanías sucesivas, que son bastante incomprensibles. En ninguno de los dos casos hay una ruptura clara de una continuidad que uno pueda decir aquí hay una frontera. La siguiente, por favor. Pero sin embargo, en estas vastedades aparecen estos recodos, digamos, estos pequeños lugares que el hombre logra identificar y en los cuales se va asentando. Yo me voy a referir a 4 de estos lugares que están dentro del valle del lago General Carrera, en la cuenca del lago General Carrera. ¿Puedes poner aquí? Ahí hay marcado algunos de estos lugares. Abajo está Guadal, aquí en el segundo está Mallín, que voy a hablar. Al frente está Burta, que no se va a mencionar mucho en este estudio, porque no podía hablar de todo lo siguiente. Aquí hay algunos ejemplos, unas pistas del lago General Carrera y de la acción del hombre, ¿no es cierto?, en estos caminos. Básicamente los signos más extensos que hay aquí son los caminos. Los poblados son pequeños puntos, digamos, que están siendo conectados por estas vías de comunicación. ¿Puedes poner la siguiente? La siguiente, y pasa rápido, varias veces, porque estos son datos del lago General Carrera, pero es importante saber que es el segundo lago más grande de América, luego el Titicaca. Tiene una profundidad de 580 metros, es el octavo en el mundo en términos de profundidad. Es tan grande este lago que incluso cambia el clima ahí en esa zona, genera un microclima, hay baja pluviosidad, hay ciertas condiciones de humedad y de sol también que son particulares y únicas. El lago mismo constituye una frontera entre ambientes, digamos, tanto hacia el norte y sur como al oriente y poniente. De hecho, en el lado argentino empieza a desarrollarse la Patagonia de las estepas. En el lado chileno, los espacios más quebrados de los montes, los fiordos, campos de hielo. Es una frontera política, es un lago que pertenece a 2 países. En el lado argentino recibe el nombre de Buenos Aires. La siguiente. Y ha tenido una historia que es bastante compleja de la colonización, que comienza a gestar en forma ya más estable recién en el siglo XX. De hecho, muchas de estas ciudades nacen en 1912, 1920. Pero hay una serie de historias que tienen que ver con la colonización, empezando con la historia de las grandes estancias ganaderas enormes que hay ahí, Chacabuco, y otras más. También hay un desarrollo de la minería que dio origen a algunos poblados que están abandonados ya. Hay otra historia muy gloriosa que son las exploraciones por la Patagonia, especialmente la de Hannes Steffen, que fue el que descubre el río Báquer y fue el primero que lo navega. También hay una serie de historias hermosas que están algunas registradas sobre los colonos que llegaron. La historia de Mapuche, Chilote, que cruzaban desde la Araucanía, desde el Biobío hacia Argentina. Y ahí les iba mal, como lograban asentarse y volvían a Chile cruzando los pasos que encontraron. Un paso importante fue el paso que se llamaba Los Antiguos, actualmente el paso que hay en Vivena, que es donde está Chilichique. También está la historia de la inmigración europea, los belgas famosos, ¿no es cierto?, que llegaron arrancando de la guerra mundial, médicos, ingenieros, familias importantes con mucho dinero y trajeron tecnología. Es una cosa, un Fitzcarraldo ahí, las imágenes de Fitzcarraldo se hicieron realidad en la Patagonia, arrastrando tractores, camiones por los cerros, cruzando como pudieron llegar ahí a hacer aserraderos, una historia realmente importante. Ahora vive uno de sus descendientes en Coyhaique, tiene una fábrica de cerveza bien fuerte. También en la historia de la navegación, la Cuche, no, porque luego salió a Santiago, volvieron a ver, uno se quedó ahí enamorado. Y la historia de la navegación por el lago, incluso en Chilechico hay un barco museo, y por supuesto también la historia de la frontera. Aquí está lleno de historia. O sea que el proceso de arraigo no es solamente de cómo se formó la ciudad, son todas estas historias que van convergiendo. La historia de los colonos se entretejen entre ellos, se conocen. Y además lo otro interesante es que es una historia más o menos reciente. Todavía viven los hijos de los que llegaron a fundar. Hay viejitos de 90 años que se acuerdan cuando eran chicos, lo que pasaba ahí, etc. Pero lo interesante y que a mí me emociona más es donde ocurren estas historias, ¿no? O sea, las historias son potentes, son dramáticas y gloriosas, porque el paisaje también tiene esa condición y hace actuar al hombre de una determinada manera. O sea, no se puede ser baladí en la Patagonia, no lo permite eso. Ahí hay un delta de 3 ríos, que es un fenómeno geográfico igual único. Aquí los geógrafos vienen y se vuelven locos, quieren sacar fotos, ir a probar con helicóptero, lo que sea, y volar y ver. Porque esto es rarísimo, digamos, todos los tres que se confunden, espectacular. La siguiente, por favor.
Aquí está el lado General Carrera y los núcleos de colonización que tiene. Hay dos ciudades mayores que corresponden a Puerto Ibáñez, Gracias, y Chile Chico al frente, que están justo en la frontera, son dos ciudades fronterizas. Yo voy a referir a algún aspecto de cada una de ellas. Y luego por la ribera sur del río hay otras 4 ciudades que se han ido desarrollando cada vez más. Esas son las que están conectadas por el camino ese que yo les mostré antes, el paso de las llaves. Y por el frente, bueno, hay 2 ciudades, las más chiquititas, las 2 más pequeñitas, que son ciudades mineras. Una ya desapareció del mapa, no hay nadie, ahí no vive, se está destruyendo, el Puerto Cristal. Y la otra que es Puerto Sánchez, que está muriendo también porque se acabó la actividad. Pero enseguida aparece Puerto Tranquilo y Multa, otras 2 ciudades que son importantes, están en distintos grados de desarrollo. Ahora, esos círculos no tienen nada que ver con las dimensiones de estos pueblos. Uno viene y dice, oh, está todo habitado, nada que ver, esto es minúsculo. Eso es una trampa que yo hice. Y si quiere el círculo rojo que está dentro, tiene alguna relación con la escala real, pero es para que aparezca, digamos. Como ven, los campos de hielo están ahí súper cerca. Y acá abajo está el lago Cobre, que es otro también un lago de dimensión importante. Estamos viendo solamente la parte argentina del lago, ¿ya? ¿Puede pasar? El estudio que yo estoy haciendo, que les voy a presentar ahora sobre paisaje y arraigo, muestra el arraigo. Primero hay que decir que se puede manifestar de 3 maneras. Primero hay un arraigo espacial, que es la identificación de un espacio geográfico, ¿cierto? Un nombre del desierto, un nombre de la selva, de la montaña, del mar. Pero también hay un arraigo social que tiene que ver con los grupos con los los cuales uno se involucra intensamente, digamos. Y aquí es fácil, digamos, del pueblo, estas ciudades, las personas se conocen, son medio parientes entre ellos, llegaron juntos a colonizar. Entonces hay una cosa, el arraigo social aquí es importante. Y luego hay un arraigo cultural que tiene que ver con las cosas que traían ellos, su herencia cultural y cómo las actualizaron en este lugar. Ahora el tema del arraigo social es bien grave porque está pasando en Chaitén, porque esas personas no es llegar y que vayan a Puerto Montt a vivir, buscar el trabajo. Ellos tienen unos tejidos sociales súper potentes, muy fuertes. Entonces de vecindad, de amistad, de solidaridad también. Entonces yo creo que lo más doloroso que a ellos les ha pasado, más que perder sus casas, es perder su tejido social. La siguiente. Bueno, en el transcurso de la colonización de la Patagonia se van fortaleciendo paralelamente estos 3 tipos de arraigo, el arraigo espacial, el social y el cultural. Por ejemplo, esta es una casa en Puerto Multa, que es una casa de madera, y si uno no sabe que está en Multa, puede decir que está en Chiloé, porque muchos chilotes llegaron aquí, y son de Tejuela, y son iguales a los que uno puede encontrar en Ancud o en otros lugares. Bueno, por la siguiente. Aquí hay otro tipo de vivienda que es súper común, y uno lo encuentra tanto en el argentino del lago como en el chileno, en los antiguos, hay casas iguales a esta, en Perito Moreno también, que son unas casitas muy pequeñitas, pero que muestran, es interesante, digamos, porque reflejan el aislamiento, la falta de tecnología, y alguien hizo un modelo de casa y todos los otros se la copiaron. Entonces las casitas son así, hechas con adobe, con barro, algunos lo han ido con albañilería. Originalmente tenía las cubiertas de teja, ahora la han ido cambiando, ahí con zinc. ¿Pueden la siguiente, por favor? Pero también tiene que ver con estas casas con corrales al lado, ahora nos cuesta algunos invernaderos de plástico, esa cosa rural que traían, ¿no es cierto?, de la Araucanía, que traían de Chiloé. Y también la cocina como un espacio separado, otro volumen jerárquico, donde transcurre toda la vida. Entonces, tiene mucho que ver con la vivienda tradicional de la Araucanía, del Biobío, del Chiloé, que se ha ido replicando a lo largo del lago. Ahora, si uno mira los pueblos, este es el más grande de las ciudades, y bueno, este sí puede decir, no, son así ciudades, ¿cierto? Chicos, porque de todos modos son lo que se ve ahí como Traumada tampoco está tan ocupado enteramente, digamos, en manzana, donde a veces en una cuadra hay 1 o 2 casas, simplemente. Bueno, pero lo interesante es que aquí llegaron unos colonos, se asentaron, les costó, digamos, entender los requerimientos del lugar, les costó comprender cómo funcionaba la estación del aire, pero finalmente lograron asentarse. Cuando estaban ahí hubo unas concesiones ganaderas, se generó unos conflictos, la famosa guerra de Chile Chico tiene que ver con eso, pero a la larga ellos lograron ser aceptados, y en ese momento el Estado interviene planificando. Y estas tramas que se ven ahí son las planificaciones que hace el Estado de Chile, para darle algún orden, una regularidad a estos políticos. Entonces, originalmente eran todos iguales, se mantuvo una trama de Damero, pero en sus procesos de desarrollo, que son muy cortos, que no tienen, no sé, 60 años, 70 años, ya lograron diferenciarse, digamos.
porque en cada lugar se está estableciendo una particular forma de arraigo que finalmente le va dando a cada uno una identidad. ¿Qué les pasa? O sea, hay ciertos modos de vida, ciertas particularidades que van teniendo estos políticos y que tienen que explicarse, o sea, se pueden explicar por la necesidad de arraigarse en esta vastedad, pero teniendo presente eso, digamos, que están viviendo en un lugar que tiene estas dificultades de comunicación, que son lugares enormes, entonces ellos tenían que de algún modo ser autosuficientes. Aquí no es llegar y trasladarse. Hay las historias de los belgas fueron a celebrar un año nuevo a los antiguos en un camión que tenía, después a la vuelta había subido el río y no se dieron cuenta y quedaron en medio del río, el río se fue, se llevó el camión, tuvieron que quedar colgados, unas cosas, un salvataje. Otro fue a caballo, a los antiguos, trajo a ayudar ahí. Entonces el año nuevo fue transformar un daño, en un rescate, en un río que subió de repente. Entonces ahí no era llegar y trasladarse, incluso por los caminos que ellos más conocían, que era, bueno, ese sendero. Entonces hay una necesidad de arraigarse a un lugar, de entender el lugar y de sobrevivir en el lugar. ¿Ya? Y esa forma propia de estar en cada uno de estos pequeños lugares va generando a lo largo un proceso diferenciador y una forma especial que se reconoce especialmente en los espacios públicos, en los espacios urbanos, más que en la vivienda. Las viviendas son parecidas, en los espacios públicos están hechos. ¿Ya? Bueno, yo no quise hablar de Tortel, porque es súper archiconocido, Tortel, todo el mundo sabe, pero es el ejemplo que siempre se toma, ¿cierto?, del arraigo a la Patagonia por esta ciudad que está entera levantada, que no toca el suelo, que está siempre húmedo, en fin. Pero hablando de la Patagonia y del arraigo, no se quiera mencionarlo, igual es como extraño, digamos, pero no es como de lo que yo hablaba. ¿Ya? ¿Puedes pasar? Hay algunos ejemplos pequeños de arraigo, por ejemplo, este caso en Murta. La plaza de Murta es una plaza que está llena de esteros, y los esteros pasan nomás por la plaza sin ningún tratamiento ni nada, así son unos pequeños puentes. Y es interesante eso, porque uno viene caminando, la plaza está en una orilla, viene caminando en campo, de repente está en la plaza, pero ¿sabe en qué momento entró? Salvo, pero el entero no cambia. Y luego lo otro que es interesante, en esta plaza, por ejemplo, hay las plantas de la plaza son cedrón, menta, poleo, entonces luego la gente va, saca cantinas, se hace un tecito, entonces es como un huerto, es una plaza que en realidad es un huerto. Ya la siguiente, por favor. Y eso tiene que ver con la cosa agrícola y la idea de huerto que traían los que llegaron ahí, de la menta, son parte también de las memorias que venían acarreando y que las muestran ahí, especialmente en la raza. Ya, Chile Chico, ahí hay una cosa que tiene que ver un poco con la historia, pero pasa así la siguiente. No es muy relevante esto, solo que para que ustedes vean lo joven que fue reconocido especialmente en 1931, o sea, en una ciudad que tiene 50 años. Chile Chico se caracteriza porque tiene un clima muy parecido al centro de Chile, por eso se llama Chile Chico. Y aquí tenemos la situación geográfica, digamos, donde abajo está Chile Chico, arriba están los antiguos, y aquí están los dos ríos, ¿no es cierto?, que marcan ese lugar, el río Los Antiguos y el río Jequimeni. Aquí está la frontera entre Chile y Argentina. Pero a mí me gustaría que ustedes pongan atención en todo el espacio verde y de plantaciones y de huertos y agrícola que hay rodeado de estos pequeños núcleos. Eso es impresionante. Y ahí se ven los ejes que son parte de la trama urbana, parte de los ordenamientos agrícolas y que conectan a estos dos lugares. Están a 15 minutos de distancia de un camino pavimentado. ¿Ya? Si quieren, vamos hasta que ahora más. Bueno, Chile Chico fue importante históricamente porque fue la ciudad frontera, la cabeza de la colonización del lago. Había ahí un muelle que era importante, llegó a tener en su época de máximo esplendor hasta 3 muelles, que tanto, digamos, muelles grandes, los barcos circular, pero ahora ya no. Ahora Chile Chico ya no tiene los muelles, no hay ninguna, la costanera no tiene ninguna importancia, se ha perdido totalmente, hay un viento tremendo que viene del lago, también en sus árboles que protegen. Y eso es porque se construyó la carretera austral, y la carretera austral entonces se transformó el camino terrestre en una gran forma de comunicación, y a nadie le interesa andar navegando por el lago. La acción del viento explica todas esas cortinas de árboles, la humedad de los ríos, la vegetación, el lago explica el clima y toda esta vida que tiene que ver, se parece a cualquier pueblito del Valle Central. Nosotros podemos encontrar un mar. ¿Cuál es la diferencia? Que los duraznos son los árboles en la calle, la gente
Bálsamo, esto ayer decía, rey árabe, paz y sanará. Bueno, en Chile Chico cualquiera va a Sacadurano, Damasco, son los árboles de la calle, digamos, que son olorosos, fragantes, y bueno, están ahí, porque son el huerto de todo, igual que la Plaza del Monte tiene la menta, y cada uno va y saca, bueno, en Chile Chico es lo mismo. Ahora, lo principal elemento de anclaje al lugar que tiene Chile Chico es esta calle que es la avenida del Lago Gil, esta es lo importante, ¿no? Y se anclaje el lugar básicamente reconociendo su condición de frontera, porque esta es la calle que le comunica con los antiguos. ¿Puedes poner la siguiente? Y aquí hay otra vista que se ve mucho mejor, que se ve como la calle atraviesa todo el pueblo, cruza todas esas zonas de plantación y sigue y se proyecta hasta que llega a los pueblos. Entonces aquí, en Chile Chico, esta es su forma, digamos, de estar, su condición de arraigo tiene que ver con esto, y tiene que ver con la relación totalmente directa con los antiguos. Esto que estén a 15 minutos, pues van, vuelven, van a comprar allá, vienen. Para ir de Chile Chico a Mallín Grande, que lo habla con lindo chileno más cerca, uno se demora un montón por un camino, paso las llaves, que es bonito y todo, por lo cual tiene sus riesgos, en invierno se corta, es peligroso, hay que viajar un montón, varias horas para llegar, ahora empieza a decir para llegar a Coyhai, es toda una travesía, en cambio yo en 15 minutos ya en Argentina. Entonces Chile Chico está más volcado hacia Argentina que hacia el resto de Chile, eso es algo interesante, algo que tiene que ver con la condición geográfica. La siguiente. La otra ciudad que está al frente de Chile Chico, que también es fronteriza, es Puerto Ibáñez. Bueno, Puerto Ibáñez, a pesar de que está en la misma condición de frontera, no tiene esa relación fuerte con Argentina. Porque desde Puerto Ibáñez, para llegar a Benito Moreno, que es la ciudad argentina más cerca, hay que andar como 4 horas por un estepa, que no pasa nada. De repente pasa un quincho, y eso ya lo hace que el viaje sea entretenido, que uno vea el quincho. Pero, a ver, si no pasa el quincho en la lata, entonces nadie quiere ir y nadie quiere venir, las conexiones son por Chile Chico. Pero Puerto Ibáñez entonces se arraiga de otra manera, ya casi no se acuerda de su condición de frontera. Si cuando uno está ahí no sabe de la frontera. No es como Chile Chico, que está todo en función de la frontera y esa calle, siempre está la relación con la Argentina. Acá no. Acá el Chile Chico se hace cargo de su lugar, ahí está la desembocadura del río Ibáñez, un tremendo río que llega ahí, enorme, que tiene un enorme impacto también en el lago y que genera un viento impresionante. El río Ibáñez acarrea una cantidad de viento unida al viento del lago. Entonces aquí en la ciudad era un viento. Hay un alumno de aquí, el Felipe Cabeza, que estuvo trabajando en Puerto Ibáñez y tiene planificado la plaza de los vientos, ¿sí? En realidad casi cada cajón es la siguiente mejor. Y esa condición de viento se refleja perfectamente en la trama urbana de la ciudad. Aquí así se ve Puerto Ibáñez cuando uno lo mira de afuera, no se ven las edificaciones, no se ven las casas, no se ve nada. Todo está protegido por cortinas verdes. Entonces uno mira y dice, ¿dónde está acá? De repente en el techo por ejemplo allá, un árbol que todavía no han llegado, como que no hay ciudad. Uno sabe porque ha visto en un plano que tiene una trama urbana y tiene casa, pero esa trama urbana queda totalmente oculta detrás de esta cortina verdes. La siguiente, pueden pasar. Ahí hay una planta, si la acerca, pueden apreciar mejor lo que yo digo. Se puede apretar la siguiente. Bueno, hay una calle que llega hasta el lago, aquí se puede ver eso, predominan los árboles, ahí, por ejemplo, aquí hay unas manzanas, aquí hay una casa, otra, o aquí, pero el resto de la trama la configuran los árboles, o sea, no es la arquitectura la que define la calle, es la cortina verde, ¿ya? Ahí se ve mejor. La plaza incluso está rodeada por una doble avenida de árboles y en algunos lados por 3 avenidas de árboles y por otro por ninguno, porque la cantidad de árboles depende de donde soplan los vientos más fuertes. Entonces uno hasta puede saber eso, y yendo en general. Así que aquí está una calle típica de Puerto Ibáñez, aquí se ve la vereda protegida con los árboles o por el otro lado, y la arquitectura siempre oculta, apareciendo en fragmentos de casas, o hay casas aisladas, entre medio de, perdón, impresionante, la siguiente. Esos muros que los árboles igual terminan por destruir y al final no importa, porque ya la muralla verde ya se constituyó, y da lo mismo que se rompe el cerco que alguna vez sostuvo a esos pequeños arbolillos, ¿cierto?, que se plantó ahí en un momento. La siguiente. Acá tenemos otra vista, ¿pueden pasar? Acá hay otra calle, se ve la arquitectura, por allá al fondo otro, el lago al fondo, pero siempre el verde. Uno camina entre verde geométrico, verde de líneas rectas, de trama.
retículo, la siguiente. Esta es una vista de la plaza, el borde de la plaza, puede pasar. Otra vista de la plaza, entre medio se ve la arquitectura, si cuesta verla. Esta es el reino del verde. La siguiente. Ballín es otra ciudad que tiene también una particularidad. Ballín no tiene nada. Ballín no tiene... Puerto Guadal fue, como su nombre dice, un puerto importante. Bueno, aquí todos fueron puertos, si ustedes se fijan, excepto Chile Chico, todos se llaman Puerto Tranquilo, Puerto Iván, Puerto Gusta, Puerto Sánchez, Puerto Cristal. Todos lo hacen como puerto. Pero ahora no hay barco, no hay muelle, así que el puerto dejó de tener sentido. ¿Puede pasar? Bueno, Guadal quiere decir, igual que Mallín, pantano, ¿no? Los Mallines son pantanos, o sea, Mallín grande era porque ahí había zona húmeda por todos los ríos. Pero este Puerto Guadal es interesante porque su localización está ahí en la ciudad y hay dos penínsulas que avanzan y ellos ocuparon esta península por los espacios públicos, porque aquí la plaza no, la verdad no tiene ninguna importancia, o sea, sí tiene porque el centro de la ciudad, el centro geométrico, pero desde el punto de vista emotivo, simbólico, los lugares que importan en Guadal son el muelle y el faro, que era tenía un faro importante dentro de la ruta de navegación, y el cementerio histórico. Esos son los lugares importantes. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes del cementerio, que es el cementerio de Chiloé. Muchos de los que llegaron a Guadal venían justamente de Chiloé, que adonan siempre los muros del cementerio con vista al lago, uno de los mejores vistas al lago justamente está en el cementerio. Es un cementerio bien interesante porque tiene una parte histórica, partes más nuevas, y entonces uno ve cómo ha ido evolucionando también la arquitectura. Nosotros aquí tenemos una arquitectura más purista, más racional, que un poco contrapesa con las otras de apariencia más tradicional. Pero lo interesante de Guadal es el muelle y el faro, que ya no hay barcos que lleguen a Guadal. Se suspendió la navegación por el lago, apenas se construyó la carretera austral. Yo no entiendo mucho por qué construir la carretera significaba sacar los barcos. Para la gente es súper importante, está lleno de historia en relación con los barcos. Bueno, ahora hay unos proyectos de los franceses que quieren hacer de turismo, pero igual va a servir recuperar la navegación por el lago. Pero en Guadal, el muelle sigue siendo el lugar de espacio público. Ahí van a colorear, van a conversar, siempre están llenos jóvenes, van los niños a jugar ahí, la gente a conversar. Entonces uno dice, pero ¿por qué este pueblo es el único que el muelle sigue siendo importante y los otros no? Porque los otros pueblos igual tienen los muelles son restos de palo, así como dicen que les mostramos. Pero aquí hubo una acción, y aquí quiero ver cómo una escuela de arquitectura puede tener una incidencia importante. Aquí hubo una acción bien importante que ocurrió hace como 8 años, que la Universidad Católica de Valparaíso hicieron un taller y fueron con alumnos de segundo año, aquí al lado de la carrera, y fueron a Guadal y a Puerto Sánchez. Y aquí en Guadal, estos alumnos, la tarea era que descubrieran algún lugar interesante y hicieran algo significante. Y los chicos de segundo año decidieron que el lugar importante era el antiguo muelle, que tenía que ver con la historia y todo. Entonces hicieron unas obras, ¿las puedes poner? ¿Puedes pasar a la siguiente? Estas son las obras que hicieron, son asientos, eso es lo que hicieron, son lugares para mirar el agua. Entonces uno se puede sentar, ustedes se fijan, alguien se puede sentar mirando hacia allá, otro hacia acá, arriba también, otro se puede sentar dos. Era simplemente construir un lugar de contemplación del lago, ese era el ejercicio. Construyeron varias de estas estructuras. Cuando yo fui la primera vez, estaban bastante oscuras, porque se le había quitado el barniz, en fin, nos enteramos cómo se había hecho eso, porque se ve que era algo que no fue. Y cuando este año volví, bueno, yo voy todos los años, pero este año cuando volví lo habían barnizado. Entonces estuve hablando y el pueblo los barnizó, hicieron todo para que no se destruyan. Los quieren cualquier cantidad, ¿puedes poner así? Bueno, ahí hay esta es la función, algunos tienen techito como eso, o alguien se puede también sentar más arriba, no sé qué. Pueden pasar, son cosas tan abstractas, esta es la subida al faro, que también es el trabajo de los alumnos, son cosas tan abstractas, pero incluso dentro de esa abstracción, el pueblo de Guadal las entiende y de algún modo sintieron que ese muelle era importante. Entonces ahora para ellos el muelle es importante, pero porque fue alguien y les dijo, alguien le hizo ver la importancia. Entonces ahora hay muchas obras, incluso en el cementerio han hecho unas construcciones parecidas a esto, son unos palos así a todos lados, se entienden mucho, pero ellos como hacen su lenguaje, el de la diagonal, un poco de la inestabilidad, y eso es hermoso, porque de algún modo ese ejercicio, que fue un ejercicio de alumnos, le mostró a este pueblo algo importante, y en este momento es famoso, digamos, puedes poner el siguiente, el muelle de Guadal es conocido, la gente lo va a mirar, y es una forma, digamos. O sea, a veces las personas aprenden de su arraigo por ellas mismas o porque a veces viene alguien y les muestra.
les muestran lo que han hecho y ellos ahí toman valor de algo que a lo mejor ni siquiera sabían que tenía importancia. Yo como reflexión final quiero decir algo bien básico, y es que lo que impresiona de estos lugares es que son pequeños pueblitos. Las acciones que yo le he mostrado son pequeñas acciones. Este trabajo de la Católica del Paraíso es un trabajo pequeñito. La plaza de Mallín es más chica que esta sala donde estamos aquí. Pero no es un problema de tamaño. O sea, a pesar de su pequeña dimensión, son potentes, digamos, son potentes como manifestaciones de arraigo y son potentes también por su capacidad para crear lugares acogedores en medio de esta vastedad absolutamente impresionante. Ese sería.